Nuevamente la señal. ¿Qué pasó con el juicio a Walter Bauer? Sí, muchas gracias. Finalmente el tribunal resolvió, luego de haber escuchado justamente a la defensa de Walter Bauer, hacer lugar al pedido de reposición que ellos solicitaron, estableciendo entonces la continuación de este juicio oral para el viernes 25 a las 12 horas, porque la defensa planteaba de que se le tiene que otorgar por lo menos 5 días para poder presentar todos los elementos ya de la defensa en este juicio. Y bueno, finalmente el tribunal ha decidido dar lugar entonces a este pedido. Reitero, continuará entonces para la presentación de pruebas ya el día viernes a las 12 de la hora, y a partir de ahora entonces queda ya en un receso. Está justamente aquí el abogado. Bueno, doctor, el tribunal dio lugar al pedido que solicitaron de estos 5 días, que primeramente decían 1 hora para presentar todas las pruebas. Sí, efectivamente. Como se había dividido el juicio, hubo una cesura formal del juicio. Al dictarse el fallo o el veredicto de culpabilidad, dábamos paso a la segunda parte. Sin embargo, el código establece que en estas condiciones se debe otorgar un plazo de 5 días para el ofrecimiento de las pruebas, para luego hacer el juicio sobre la pena. El tribunal, al decidir 1 hora, cercena el derecho a la defensa de proponer pruebas, de ofrecerlas, y en base a ello, tras la reposición, el tribunal hizo lugar a lo planteado y dispuso la continuación del juicio para el próximo viernes. Vale. Bueno, lo que dice entonces ya el abogado. Walter, ¿qué puedes decir? ¿Te dan tiempo para...? No, todavía no termina el juicio. Gracias. Pero ya hay una condena... No, déjate de joder. No, déjate de joder. No, déjate de joderme. Ahora no voy a hablar. Gracias, hermano. Por favor. Listo. Gracias. Bueno, es lo que dice Walter ya al salir también de lo que es este juicio. Y bueno, quedan 5 días entonces para que ellos puedan presentar todos los elementos ya de la defensa, compañeros. Bueno, es un poco prepotente a la hora de contestar. Solamente querían saber su opinión y responde de esa manera. Claro, él le culpa a la prensa. Sí. No a las consecuencias de sus actos directamente lo que está ocurriendo todo esto. Él dice que hay presiones de la prensa. Estamos ahí para informar, para hablar un poquito. Antes hablaba entonces el defensor público Carlos Arce. Él le representa junto con otros abogados a Merardo Palacios. Y ahí ya lo veíamos salir también a Walter Bauer con su abogado, que es René Fernández. Sí. Bueno, Y 5 días, otra vez. Hay que esperar otra vez, porque el tribunal ya quería terminar hoy sí o sí. Decían que iba a terminar hoy, pero sin embargo dieron otra vez. Y como bien señalabas en la pausa que estábamos conversando también, Fernanda, si daban este plazo de tan solo 1 hora y no daban lo pedido por la defensa, iba a ser un tanto complicado. Incluso iban a apelar otra vez, se iba a alargar más. Sí. Vamos a escuchar más Declaraciones. Pelear este proceso tan dilatado de 24 años. Yo como miembro de la institución policial y estoy trabajando por el honor de la institución. Y esto espero que sea una lección para que nunca más en la historia de la República del Paraguay vuelva a ocurrir un apremio físico de que oficiales de menor rango le castiguen o le torturen a oficiales más antiguos. Es una barbaridad. Eso el tribunal interpretó cabalmente que hubo ese hecho, y entonces me reconforta el sacrificio de tantos años y también por la pelea por la institucionalidad de la Policía Nacional. Respecto a el voto en disidencia del presidente del tribunal, le menciona que no fueron claros desde el Ministerio Público en marcar cuál fue el hecho punible. Hablaba que, o sea, la figura que podría interpretar esta sentencia, él hablaba de 17 hechos punibles, por ejemplo. Bueno, el tema de este juicio es complejo. Tenemos 2 escenarios diferentes y lógicamente en los hechos de tortura no existe posibilidad de tener, digamos, pruebas contundentes como en otros juicios que se requieren. Pero lógicamente que en la Corte Interamericana, como el Pacto de San José de Costa Rica, establece principios muy claros en el sentido que
la sola alegación de la víctima es suficiente para tener en cuenta un hecho punible por cuanto que no existe posibilidad de atención médica en primer lugar, cosa que efectivamente así fue acá en Paraguay. Y mencionaban también en el relato de los sucesos que había una hostigación constante para que puedan decir quién fue el que organizaba el supuesto golpe de Estado o el intento de golpe de Estado. Bueno, el tema primordial, lógicamente, en cuanto a tortura, debemos tener en cuenta que todo apremio físico que se realiza no lo hace cualquiera. Tiene que ser un funcionario con cargo como el que realmente nos indujo, ¿verdad?, a acusarle a Walter Borges, que orquestó toda esta trama porque se erigió como el artífice del gobierno de González Machi. Inclusive González Machi, cuando vino a declarar acá, él mismo manifestaba su contento por haber tenido a un Walter Borges, y dice mi ministro del Interior, algo así personalizado inclusive, haciéndose eco de la alegría que él tenía de tenerlo a él, y que él lógicamente tuvo carta blanca para hacer todo lo que hizo. Porque acá viene la contradicción. Más de 100 oficiales militares fueron involucrados en este golpe de Estado. Nadie fue torturado, pero sí en la policía. ¿Y por qué? Por la policía, Walter Borges habilitó una comisaría, cosa inaudito, que en la época ni de la dictadura. Yo me recibí, pasé a retiro en la dictadura. Y puedo decir con veracidad que realmente solamente en un lugar de investigaciones se realizaron los apremios físicos. Jamás se hizo una comisaría, y ahora en supuesta democracia lo hicimos en comisaría. Y eso justamente es barbaridad para la institución. ¿Su nombre y a quién representa? Yo soy el doctor Orlando Alum, represento a Alfredo Cáceres. Gracias. Bueno, ahí está lo que dice el abogado entonces. Y bueno, lo que hay que resaltar también de este juicio es que en qué basó el tribunal en su decisión para justamente que pase a esta segunda etapa, que es ya de la presentación de pruebas, porque hay culpabilidad. El tribunal decía, los tres eran funcionarios públicos. También hubo hechos punibles contra la integridad física, es lo que destacaban, el maltrato físico y denigrante que recibieron las víctimas. Los golpes que se realizaban también eran a efecto de no dejar rastro. Hablaba también el tribunal de que evidentemente en este tipo de torturas, por así decirlo, se sabe golpear para no dejar rastros. También quedó acreditado para el tribunal que hubo privación ilegítima de libertad, porque lo llevaron ya al comisario Cáceres el día 18 y no hubo comunicación de las víctimas. Recién el 28 habría salido la orden de detención del comisario Cáceres. El sumario también para las víctimas salió recién el 23. Cabe resaltar también que para el tribunal no quedó acreditado de que exista una violencia psíquica. Eso también mencionaban. Otro dato también, que el dolo quedó acreditado para el tribunal, que hubo esa intención porque los agresores sabían lo que estaban haciendo, porque las personas eran supuestos autores del intento de golpe. Son algunos puntos nada más que mencionó de lo que decía ya el tribunal de sentencia, algunas especificaciones con respecto a los relatos que hicieron las víctimas. Hay partes o frases muy fuertes, Fernanda y Raúl. Por ejemplo, en uno de los relatos decía que el comisario Alfredo Cáceres recibe castigo por orden de Walter Borges, y la frase que decía era que le aprieten los testículos, y esto lo llevaron a cabo ya los dos agentes policiales. Inclusive mencionaba prácticamente sin censura que lo hacían con la mano luego de romperle, por ejemplo, la ropa que llevaba puesta. Sí. El tribunal catalogó esto como algo doloroso y denigrante. Así que vamos a estar atentos entonces cuando esto se reanude nuevamente dentro de 5 días. Ok, para el viernes entonces a las 12 del mediodía va a estar
continuando este juicio. Gracias, Nata, por este contacto. Excelente trabajo. Hasta luego. Bueno, lo cierto y lo concreto antes.